Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Otra Cara. Quiero agradecerles a todas esas personas que se conectan, que ven las transmisiones, que ven el video, que se han suscrito al canal de YouTube de Contrapoder 3.0. Y bueno, hoy quiero contarles que vamos a hablar sobre un tema del que mucho se habla en el país, pero que quizás poco conocen, y es el tema de falsos testigos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos y escuchamos las noticias de condenas a algunos políticos e incluso hemos visto uno de los procesos creo que más mediáticos de los últimos tiempos en Colombia, y es el proceso que se sigue contra el presidente Álvaro Uribe, precisamente por supuestamente o presuntamente compra de testigos o manipulación de testigos, como lo han llamado. Y hemos visto todo lo que ocurrió detrás de ese proceso. Seguro que en otro episodio vamos a hablar sobre el proceso del presidente Álvaro Uribe de una forma más detallada, a propósito de este acercamiento que hay a la fecha de donde la juez nos dirá cuál es su decisión frente a la solicitud de preclusión de la fiscalía. Pero bueno, el tema lo quiero tocar en ocasión de la condena a Luis Alfredo Ramos en segunda instancia por supuestamente concierto para delinquir, nexos con el paramilitarismo y en fin, todo esto que hay en torno a este proceso. Pero yo quiero hablarles acerca de este fenómeno de los falsos testigos, fenómeno que se viene presentando desde hace mucho tiempo en el país, y que se ha convertido casi que en una empresa criminal. Vamos a abordar hoy un caso que es muy interesante, y es el de Sigifredo López. Todos recuerdan estas imágenes, o bueno, algunos estábamos muy pequeños o no habíamos nacido, pero yo les quiero mostrar unas imágenes, y es del secuestro de los diputados de Cali, en Cali, perdón. Veamos el video. Perfecto, Radio Hit 91.5 FM. Primero de Numancia, atentado terrorista de Cali. Señor. Ya quite. No, sí lo llevo yo. Y entonces, ya, que cuando yo le diga, ya. Las imágenes que acabamos de ver son las imágenes del secuestro de los diputados del Valle del Cauca. Este secuestro lo realizó las FARC, el grupo terrorista las FARC. Sigifredo junto a otros diputados estuvo secuestrado durante mucho tiempo en las selvas del país, y bueno, después de un tiempo se logró la libertad de Sigifredo López, pero lastimosamente las FARC terminaron asesinando a 11 diputados. Bien, el punto está en esto. Resulta que unos años después aparece un testigo y dice que Sigifredo López estaba en una alianza con las FARC y que de alguna forma él había sido cómplice de ellos. Y veamos cómo termina Sigifredo López. Después de pasar de ser un secuestrado, una víctima de las FARC, veamos
incluso se podría decir de alguna forma que hasta del Estado, porque las FARC llega y se los lleva a ellos, los secuestra de una forma engañosa, pero finalmente, evidentemente, no tenían la protección que el Estado debe de garantizarle a todos los ciudadanos. Así terminó Luis Sigifredo López. A las 9:18 de la noche de este miércoles, y luego de una diligencia de reseña que se extendió por más de 3 horas, Sigifredo López fue conducido desde un edificio del centro de Cali hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, donde abordó un avión de la policía con destino a Bogotá. El exdiputado liberal, quien estuvo acompañado todo el tiempo por Patricia Nieto, su esposa, y uno de sus hijos, salió fuertemente escoltado y no tuvo contacto con los medios de comunicación que le esperaban. López fue detenido por agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía para que rinda indagatoria sobre sus actuaciones en el caso del secuestro y posterior muerte de los 11 diputados del Valle que fueron asesinados en cautiverio por las FARC en el año 2002. El dirigente político, quien regresó a la libertad en el año 2009 como único sobreviviente del grupo de plagiados, es investigado por los delitos de rebelión, perfidia, toma de rehenes y homicidio. ¿Cómo les parece que Sigifredo López termina siendo capturado? Ya escuchamos por los delitos a los cuales les hacía referencia hace un momento, y vemos cómo un hombre como él, que el país lo recordaba por yo creo que el país nunca, o en medio de todo el proceso que vivíamos del tema de los secuestrados, de las FARC, de tantas familias que habían sido separadas durante muchos años y más en frente de pronto al tema de los diputados, un tema tan sensible, donde hubo una conmoción inmensa por el asesinato de los compañeros de Sigifredo, no habíamos tenido como la oportunidad de ver un abrazo tan cálido como el que le dio a sus hijos, y vimos cómo Sigifredo o el país dejó en su imagen de tener este video de Sigifredo abrazando a su familia en una calurosa bienvenida, a ver un Sigifredo López cuestionado por todos los medios de comunicación, ante un debate público, ante incluso el linchamiento por parte de muchos por los delitos que se le estaban sindicando al exdiputado. Y esto por cuenta de videos y el testimonio el falso testimonio de un guerrillero. El escándalo fue de unas dimensiones monumentales. La fiscalía finalmente terminó pidiéndole disculpas a Sigifredo y bueno, y creando una unidad para investigar todo el tema de los falsos testigos, pero la realidad es que en este país eso no ha funcionado porque seguimos viendo cómo la justicia del país sigue de alguna forma utilizando a testigos cuestionados, a testigos que en otros casos se les ha conocido por falsos testimonios y condenando a políticos, como fue el caso de Luis Alfredo Ramos, incluso también hay el caso de Nancy Patricia Gutiérrez, quienes tampoco la conocen, ella
estuvo encarcelada por cuenta de un falso testigo, a un paramilitar. E incluso hace poco querían reabrirle el caso y ella les dijo, pues, o sea, ¿cómo me lo van a abrir si ya eso se archivó hace algunos años? Bueno, se comprobó que el testigo era falso, en fin. El fenómeno ha crecido, el fenómeno está ahí y algunos que han estudiado cómo nace este fenómeno han dicho que todo se ha tornado un poco más complejo o se ha expandido más el fenómeno por cuenta del proceso de justicia y paz, donde hemos visto cómo ex paramilitares con ese ánimo y ese afán de obtener algún tipo de beneficio van y ofrecen testimonios en contra de políticos, como es el caso de Luis Alfredo Ramos, por ejemplo, en el caso del presidente Uribe, el entonces testigo o el testigo estaba buscado ser vinculado a la JEP, porque según él había sido miembro de las AUC y bueno, finalmente no le dieron el ingreso, pero ahí sigue y vimos cómo el presidente Uribe terminó detenido por cuenta del testimonio muy cuestionado de un testigo o de un criminal, porque eso sí se tiene la seguridad que es un criminal, por cuenta de alguien que simplemente ha transado, ha buscado transar de alguna forma su testimonio para para obtener algunos beneficios. Rebaja de pena puede que no la obtenga, pero sí ha tenido otros beneficios dentro de las cárceles del país, o por ejemplo que no se le cambie de un pabellón a otro, o que no se le traslade de una cárcel a otra cárcel más compleja. Y vemos cómo este fenómeno no se ha dado solo con el tema del presidente Álvaro Uribe, sino que hay estudios, o de políticos, sino que hay estudios e investigaciones donde se afirma que es tan complejo todo este tema de los falsos testigos, que incluso ellos se promocionan y hay un mercado, por decirlo de alguna forma, puede sonar chistoso, pero es una realidad. Hay investigaciones sobre esto donde los falsos testigos venden y ofrecen sus testimonios, entonces le dicen o ofrecen y dicen, bueno, yo le doy mi testimonio y cómo lo quiere, con lloradita o sin lloradita. Es en realidad muy doloroso que nosotros hoy veamos a un hombre como Luis Alfredo Ramos condenado en el marco de un proceso donde hubo incluso algunas violaciones a algunas garantías, un proceso que, como muchos otros, tiene un tinte político, como es el caso, podemos poner el caso del general Uzcategui y podemos poner el caso incluso del coronel Mejía también, quien está siendo procesado. Y hay algo aquí muy interesante, y es que Sigifredo López, yo creo que fue uno de los únicos sonados casos por falsos testigos en los que lo estaban relacionando con las FARC, pero la mayoría de casos que nosotros hemos visto aquí sobre parapolítica han sido por testigos supuestamente de las AUC que han acusado a miembros miembros o afines a una ideología política. Esta es la realidad que nosotros tenemos hoy, y yo quiero compartirles también el testimonio de Carlos Areiza, uno de los testigos que utilizaron en contra de Luis Alfredo Ramos en el marco de su proceso, y que finalmente lastimosamente fue asesinado, pero que en una entrevista dijo lo siguiente. Lamento mucho haber cometido este error, lamento mucho haberme prestado para esto y sobre todo lamento no haber tenido la gallardía de denunciar esto a tiempo. El problema... Carlos Areiza terminó diciendo que él
efectivamente era un falso testigo que pedía excusas y disculpas a la familia de Luis Alfredo Ramos, al propio Luis Alfredo Ramos, pero en realidad hoy vemos que finalmente él termina siendo condenado, una condena bastante alta si tenemos en cuenta que Luis Alfredo Ramos es un hombre ya de una avanzada edad. Ojalá en algún momento la justicia o el grupo de la fiscalía hagan un seguimiento a este tipo de casos que terminan por bañar o imprimir un tinte político a las decisiones judiciales en contra de líderes políticos. Y también vamos a ser claros con algo, y es que el caso de Luis Alfredo Ramos aparece siempre en época electoral o preelectoral. Es claro que quieren hacer un daño de alguna forma con esos anuncios que se dan en el marco de las elecciones. Siempre a la presidencia aparece el caso de Luis Alfredo Ramos. En años anteriores decían que iba a salir la ponencia, y en otros casos, bueno, en este caso ya por fin sale la decisión y vemos que es desfavorable. Lo cierto es que este fenómeno es un fenómeno que no ha sido investigado completamente. Es un fenómeno que ha causado muchísimo daño a líderes políticos y que ha puesto en tela de juicio de alguna forma la imparcialidad de la justicia colombiana. Era lo que les comentaba hace un momento, y es que llama la atención que la mayoría de falsos testigos se haya disparado de alguna forma el fenómeno, y que la mayoría estén diciendo, confesando esos presuntas relaciones, pero por parte de un sector político, con el paramilitarismo. Pero vemos muy pocos casos. Yo creo que en el país hay muy poquitos donde vemos guerrilleros declarando en contra de miembros de partidos de izquierda o de la izquierda del país. Esta es la realidad que nosotros hoy tenemos en Colombia. La culpa de quién es finalmente de que nosotros estemos ante un fenómeno como este. Pues en mi opinión personal, la culpa termina siendo de la justicia. Le están faltando de pronto filtros a la justicia para catalogar a un testigo como veraz o no. En algunos casos, la verdad, yo creo que sí le está faltando a la fiscalía de pronto realizar de alguna forma un filtro para que esto no siga sucediendo. Hay otro tipo de cuestionamientos que dicen que es que la ley de justicia y paz de alguna forma abrió esa puerta para que esta gente pudiera obtener estos beneficios y terminaran de alguna forma señalando e involucrando a personas inocentes. El sistema es un sistema, nuestro sistema lastimosamente es un sistema corrupto, es un sistema que no permite que se hagan los filtros necesarios para que este fenómeno no siga creciendo. Nosotros esperamos de alguna forma, ya Luis Alfredo Ramos no tiene derechos, si se quiere decir, en términos menos complejos, ya no puede de pronto apelar porque es una decisión ya ratificada en segunda instancia sin derecho a apelación. Pero sí me parece muy importante que otra vez el país comience a conocer casos como el de Sigifredo López, casos como el de Nancy Patricia Gutiérrez, casos como el del general Uzcategui. El general Uzcategui estuvo detenido durante tantos años, su familia sufrió, sus hijos y su familia sufrió tanto por cuenta de esa relación perversa que hay aquí en el país entre ONGs de izquierda
colectivos de abogados y líderes políticos de izquierda que utilizan la justicia como arma para sacar del camino a algunas personas que para ellos son incómodos. El caso de Mapiripán, yo creo que es uno de los casos que también más ha sonado aquí en Colombia, donde las víctimas finalmente eran falsas. ¿Y quién le regresa de pronto al general Uzcategui los años que perdió al lado de su familia? ¿O quién le regresa de pronto a Nancy Patricia Gutiérrez ese honor que de alguna manera queda manchado cuando uno lo ponen en la picota pública y lo señalan de tener nexos con grupos tan violentos como paramilitares? ¿O quién de pronto en su momento le devolvió la paz y la tranquilidad a Sigifredo López cuando se vio envuelto en un escándalo tan doloroso y cuando pasó de ser una víctima a ser un victimario de una forma tan ruin y tan canalla? Esta es una reflexión que quiero dejar. De pronto, en unos días vamos a tocar, como ya lo dije, con profundidad el tema de Luis Alfredo Ramos, el caso del presidente Uribe, que es un caso en realidad cuando uno se sienta a leerlo y se sienta a verlo, yo creo que es uno de los casos más infames que un abogado puede tener en sus manos por cuenta de todo lo que hay detrás, todo el entramado perverso que hay detrás de ese caso, no solamente por la relación político-bandido, sino también porque inimaginablemente el presidente Uribe termina detenido de alguna forma por cuenta del testimonio de una guerrillera que su gobierno en algún momento persiguió dentro del ordenamiento jurídico y de lo que demanda nuestra ley, que es perseguir a estos personajes, y por cuenta del testimonio falso de un personaje que se hizo pasar por paramilitar, pero que en realidad nunca perteneció a este grupo. Los falsos testigos son una realidad en Colombia y están siendo utilizados como una herramienta perversa en contra de políticos opositores de un sector del país. Lamento mucho que el doctor Luis Alfredo Ramos hoy se esté enfrentando una vez más a algo tan injusto como esto, mientras nosotros vemos a personajes como Piedad Córdoba e Iván Cepeda, donde hay elementos materiales probatorios que en realidad sí los relacionan con grupos terroristas como las FARC, y nada ha pasado porque la justicia en este país lamentablemente es en muchos casos lenta y en otros nula. Esta es la otra cara. Quise poner el tema de los falsos testigos aquí en el debate un poco para que recordemos que en este país hay un fenómeno criminal absurdo que no se ha enfrentado y que por lo que veo no se va a enfrentar, y vamos a seguir viendo desfiles de condenados por cuenta de testimonios falsos. Los espero en una próxima ocasión. No se olviden suscribir a Contrapoder 3.0. No olviden conectarse de lunes a viernes a las 7 p.m. hora colombiana.